no insensata, porque mira que en el fondo lo que nosotros somos es el hub de los chinos en Sudamérica. Que es decir, ya China, que es la gran potencia económica, la segunda del mundo, ha apostado porque vamos a tener 3 enormes puertos con un profundísimo calado para que las importaciones lleguen a Perú y se distribuyan. Entonces, por ejemplo, no tienen esas posibilidades los puertos ecuatorianos o colombianos por todo un problema técnico. Entonces, al final, nosotros vamos a ser un gran centro de distribución. Nosotros debemos cumplir con abrir esos mercados con apoyo internacional. Estamos en una buena posición para hacerlo. Entonces, geográficamente, además. Y hasta políticamente, porque mira, por ejemplo, la iniciativa ALBA, con todos mis respetos al señor Chávez, está en retroceso por falta de contenidos. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que están dudando sus propios socios. Ecuador firmó el famoso acuerdo de Loja con Adán García, en el cual pues prácticamente se han colocado de nuestro lado, ya en este momento, en un plano comercial y de administración y gestión conjunta de los recursos. Y sorprendentemente Bolivia está empezando a hacer ese mismo efecto con el famoso pues pasadizo de hilo, ¿no? Para que ellos puedan tener su propio puerto y demás. Estamos desbloqueando con Bolivia la posibilidad de también atraerlos. Un poco más complicado, porque hay que reconocer que el presidente de Ecuador es una persona economista, internacional, con una visión un poquito más amplia que el presidente de Bolivia, que está más afín a la iniciativa ALBA. No, y que además es cocalero. No, bueno, eso pero es que obviamente como parlamentario andino yo nunca me voy a atrever a hacer esas afirmaciones sobre el presidente de Bolivia. ¿Por qué? Si él llega a la política boliviana a partir de su batalla como campesino cocalero, ¿no? Eso es verdad, sí. Digamos, pero no es ninguna ofensa, para él eso será un orgullo, pero esa es su mentalidad y esa es su propuesta y por eso está pegado a Chávez. Pero yo te puedo decir una cosa que sí es muy cierto. En Bolivia, a la que conozco y quiero muchísimo, y aprovecho para mandar un gran saludo a través de internet a todos los bolivianos, Santa Cruz, por ejemplo, es una ciudad muy contestataria con el resto de ciudades administrativas, sobre todo toda la región del Beni, toda la región de Cochabamba, son gente muy emprendedora, verdaderos empresarios, que no están por la labor de que les cierren los mercados, ni que los maltraten, por decirlo así. Entonces, en el fondo se está jugando una cierta demagogia que viene del error de haber incluido en la Constitución aquello de que es un país indígena, etcétera. Los países no son ni aborígenes, ni indígenas, ni gringos. Los países son la suma de cada uno de sus ciudadanos. Y si acá tenemos un señor, por ejemplo, puedo decirlo, PPK, que es hijo de alemán y de francesa, y nació en Perú, para mí es peruano. Es decir, por favor, no nos confundamos. Entre otras cosas porque yo soy hijo de peruano y de hispano-cubana, que es mi madre, Dora Barona. Que decir que yo soy tan español como peruano, por ejemplo, pero eso es absurdo. En el fondo las personas, y ya lo decía André Malraux, cuando te preguntan ¿cuál es tu nacionalidad? Malraux contestó, su nación es aquel lugar en donde más le quieren. Entonces, en el fondo, yo, por ejemplo, me he visto obligado a volver a Perú, pero como una necesidad psicológica, porque acá tenía mis amigos, mi familia, mis seres queridos, el recuerdo de mi padre, la vida entera la tenía acá, y había estado deambulando por el mundo muy bien tratado, eso sí es verdad, muy bien pagado. Acá estoy más vicio, ¿no? Pero en cambio, acá estoy más querido. Yo siento que soy querido por mi gente, en la calle, en el pueblo. Entonces eso no tiene precio, y eso es tu país, eso es tu nación. Entonces no nos torturemos con tantos remilgues de si yo soy afroperuano, o el otro es chino, el otro es andino. No, todos somos peruanos, siempre y cuando nos llevemos bien, nos queramos, ¿no? Yo cuando veo a un chinito, ¿quién prepara mejor un lomo saltado que un chinito? Si el origen del lomo saltado es una mezcla, ¿no?, de chifa y de... En general yo te diría que la mejor forma de pedir el voto para el Parlamento andino es decirles a todos los peruanos que si queremos que el resto de los países de la región reconozcan la valía del Perú, justamente es un acto patriótico. Buscar en la cédula, tienen presidente, congresistas y parlamentario andino. ¿Cómo se vota para el parlamentario andino? Pues en el parlamentario andino es la tercera parte de la cédula, de la cédula de votación, la columna de la derecha, pone bien claro arriba parlamentario andino, buscan el símbolo, marcan y posteriormente ponen el número del congresista o parlamentario que quieran, igual que con los del Congreso. Entonces muy atentos porque se va a poner hasta un máximo de 2 números, no se debe marcar el número
Por ahí veo algunas publicidades que tachan el número. Si la pobre persona pone el número y lo tacha, ya invalidó el voto. Quiere decir, se tacha el símbolo y después se pone el número, ¿no? Es bastante sencillo y yo confío que todos voten al Parlamento andino. Si votan por Gonzalo Alegría, mejor, obviamente, ¿no? Pero si no, que al menos voten con ilusión por el Parlamento andino, porque lo que está muy mal es que Perú tiene que ser un líder. ¿Por qué? Porque al final vamos al mercado común sudamericano, vamos a UNASUR, y si no somos tontos, perdóname que te diga, es decir, somos una gran nación, enorme nación, que habla español y portugués, que son dos lenguas que son hermanas, se entienden perfectamente. Entonces, tenemos que hacer una gran potencia mundial, solo Sudamérica. ¿Cuál es el problema? Que ahora que a nosotros nos toca entrar en UNASUR, y nos va a tocar, es cuestión de 10 o 20 años más como mucho, mejor entrar como líderes dentro del conjunto de los países andinos, que entrar solo como un país. Yo no entiendo mucho la política exterior peruana, porque es todo, voy por libre, firmo por libre, está bien, pero realmente el problema es que en el mundo actual tienes que estar en un bloque. Yo lo he visto con el caso de España y su inserción en la Unión Europea. Fue una especie de ampay me salvo lo que hizo España, porque en un momento en que la peseta se hundía con las especulaciones, las presiones sobre su moneda, se introduce en la Unión Europea, se estabiliza. Después se convierte al euro, se termina de estabilizar, y ahora es el octavo país más rico del mundo, bueno, según se mida, porque por la crisis tal vez ha bajado al 10º puesto, pero es un país fabuloso. ¿Por qué? Porque supo buscar su aliado a tiempo. El Perú está entre Chile, que ya ha entrado al OCDE el año pasado, quiere decir, ya es del club de los ricos, nos guste o no reconocerlo. Chile tiene un 10% de pobres, igual que Estados Unidos. Y Brasil, que es una potencia, que ya va camino de ser la octava, la 10ª, la 11ª, según cómo se mida, y que obviamente tiene sus problemas de renta per cápita, etcétera, pero que está camino de solucionarlo todo. Entonces, entre dos potencias como Chile y Brasil, está Perú. Entonces lo tenemos clarísimo. Nosotros tenemos que hacernos fuertes en los países que están en un nivel intermedio o más bajo que nosotros, para cuando nos toque negociar con Brasil y con Chile, hacer una incorporación de bloque y entrar por la puerta grande. Porque cuando firmemos acuerdos para hacer un mercado común, lo que tenemos que hacer, como hizo España con la Unión Europea, que al final negoció en nombre suyo, de Portugal, hasta de Andorra, que era un principado ridículo. Él entró como si fuera aquello un gran bloque, pidiendo ayudas, pidiendo compensaciones, y lo hizo muy bien. Entonces nosotros tenemos un reto por delante: crecer económicamente, integrar a nuestra población y abrirla al mundo, ¿no? En resumen, que el mundo no sea ni tan ancho ni tan ajeno para los peruanos, ¿no? ¿Vas a usar esa frase de tu No, padre? no, eso sí que no. No. No solo eso, ni siquiera pongo lo dijo Ciro Alegría. Muchos asesores me decían, todos tus carteles, como tu padre es un símbolo del mundo andino, que todos tus carteles pongan hijo de Ciro Alegría. A mí me parecía, yo estoy orgulloso de ser hijo de mi padre, pero me parecía, no sé, que iba a ser objeto de críticas, ¿no? ¿Qué es eso? Lo importante es que tengas la convicción más adelante de que tu padre se hubiera sentido orgulloso de que tú seas su hijo. Claro, sobre todo eso es muy interesante lo que acabas de decir, porque mira, yo creo que hay gente que está enferma y que al final jura por Dios y por la plata, ¿no? Y eso es estar enfermo ya a estas alturas. Y en cambio, hay gente que tiene una serie de valores, como yo, en mi caso, pues Belaúnde fue como un padrino para nosotros, porque fue el padrino de bautizo de mi hermano Diego, nos cuidó, nos quiso. Entonces, yo tengo como dos figuras tutelares ahí. Uno es mi padre, a que quiero, admiro, y era un hombre honesto, bueno, y otro, para colmo, un político, pero que rara avis en la política peruana, fue una persona honesta y buena, ¿no? Y bastante eficiente, que fue Belaúnde Terry. Entonces, entre esos dos polos voy yo como asustado, ¿no? En el medio, porque voy diciendo, Dios mío, ¿y yo qué hago para asemejarme medianamente, ¿no?, a la dignidad tan grande de estos señores? Y por lo mismo, siempre, además me lo dice mi madre, dice, el día que nos avergüences, eso eres hombre muerto, aquella es la familia. Entonces, yo voy muy marcado a hacer un trabajo decente y limpio y bueno por el Perú, y a limitarme pues a ese sueldo o a esas condiciones que me impongan, y no aspirar a más, porque yo creo que la gente debe ser consciente de cuando tiene una obligación política y más con su pueblo, que tiene que cumplir, pero no ni siquiera porque sea comunista o sea capitalista, no, tiene que ser un gesto anímico, ¿no? Realmente tienes que querer a tu pueblo y pensar que tú estás intentando ser útil, punto.
y que no lo tienes que hacer toda la vida, cuidado, eso es otra historia. Yo, por ejemplo, salí mal en las elecciones municipales y dije, pongo mi cargo a disposición del partido por si consideran que no soy útil, etc. Todo el mundo de inmediato dijo, ya renunció. Entonces, pero si hubiera renunciado tampoco era el fin del mundo. La gente se obsesiona en Perú con que si has nacido político, mueres político, o si eres otorongo, mueres otorongo, que peor. No, señores, si uno es un buen... Yo soy economista, soy sociólogo, estoy preparado y trabajo fuera muchos años. El mundo no empieza ni acaba en la política. Tú estás porque analizas momentos puntuales en que crees que vas a ser útil. Y en ese momento entras, claro que sí, pero si en algún momento ves que no han salido las cosas bien, etcétera, pues tampoco es el fin del mundo si sales, ¿no? Quiere decir, debemos buscar nuevos liderazgos, yo creo, porque esa idea del pasado de que nace y ya es un preclaro líder y muere preclaro líder, yo creo que no es necesario eso, ¿no? ¿A quién le estás metiendo una chiquita? ¿Ah? Porque, claro, y esa es otra cosa, por ejemplo, tengo una iniciativa anticorrupción. ¿Qué pasa? Porque ninguna persona que esté perseguida judicialmente por un país andino puede refugiarse en otro país andino. Porque no sé si tú recuerdas que hubo ahí un caso. Pero judicialmente, pues puede ser, habría que especificar, ¿no? No, claro, por en eso. En términos penales, ¿no? Claro, por eso. Porque si hay una persecución política. No, pero en la persecución política no la podemos prejuzgar. Quiere decir, incluso si es verdad que hay la persecución política, pero hay un montón de venezolanos que necesitan refugio y que están acá, pero no es país andino. Acá ya, están, cuidado, ya. Claro, por la desgracia de Chávez ya no es país andino. Podrían haber también bolivianos, ¿ah? Claro, eso sí, pero el problema central para nosotros es que tan pronto les acusen de malversación, robo, corrupción, etcétera, claro. Ante la duda. Nada penal. Claro, ningún delito penal. Ante la duda, yo creo que lo conveniente sería permitirles que se refugien en Buenos Aires, en Sao Paulo, que son ciudades preciosas, en otros sitios cercanos, o Madrid. Yo no estoy de acuerdo con eso. Eso sería muy cruel. ¿Cómo No, le vas a dar porque la espalda a alguien que tú podrías haber pero sido? Es que la acusación, o tu padre podría haber sido un no, perseguido mi padre político. Fue perseguido políticamente. Claro, ya quería que te acordaras. No, pero mi padre se refugió en Chile, pero obviamente la acusación era política, no era económica, ¿no? El problema de fondo es que debemos intentar crear como un ambiente separando libre de con claridad y teniendo siempre en cuenta el riesgo enorme de hacer política en el mundo. Porque no puedes decir que en este momento está saneado el mundo de autoritarismo o de autocracias, ¿no? No, sin duda. Para nada. Sin duda. Para nada. Pero yo creo que sí estamos en el buen camino, ¿eh? Yo no sé si será porque soy alegría. Yo les digo, debemos ser optimistas. Nosotros estamos en muy buen camino. Estamos en el buen camino, sobre todo Perú, en ese sentido. Yo creo que lo que tenemos que hacer es apostar por gobiernos centro-progresistas, no corruptos, en los próximos 15 años. Si se logra eso, cerrar paso a la corrupción, al narcotráfico, etcétera, y se apuesta por gobiernos no corruptos, centro-progresistas, en los próximos 15 años Perú es un país desarrollado. El narcotráfico es un tema importantísimo para el Parlamento andino. Así es. Ese es el tema clave que también... Esa sería una muy buena legislación conjunta, en el que hay que discutir, por supuesto, porque allí está básicamente Colombia, Perú, Bolivia, ¿no? Bueno, suerte. Te agradezco mucha mucho suerte, por la entrevista. Gonzalo, al contrario, y esperamos que la gente pueda aprender a votar por el Parlamento andino. Eso es. Muchas gracias. Gonzalo Alegría, número 2 para el Parlamento andino en el partido Perú Posible de Alejandro Toledo. La Chacana y el 2 en el Parlamento andino. Gracias. Es Gonzalo Alegría. Muchísimas gracias, Gonzalo. Vamos a la pausa.